¿Por qué el enemigo de Dios aún existe? Si el Señor es puro, justo y odia toda forma de maldad, ¿por qué aquel que sembró el caos desde el principio sigue suelto, esparciendo dolor y destrucción? El Todopoderoso, con un simple mandato, podría haberlo borrado de la existencia. Pero no lo hizo. Permitió que continuara. Hay una razón. Y no es algo simple. Está escondida entre las líneas de la Escritura. Hoy, vas a entender por qué Satanás y los ángeles que lo siguieron no fueron destruidos, y verás con claridad el propósito eterno detrás de esa decisión divina. Antes de convertirse en el mayor opositor de los cielos, Satanás tuvo otra identidad. Fue creado como un ángel destacado, con una misión gloriosa. Dios, en su sabiduría sin límites, moldeó a una criatura resplandeciente llamada Lucifer, el portador de la luz. Su nombre reflejaba la nobleza de lo que él era. No era un ángel común. Lucifer era un querubín, perteneciente a la orden más alta de los seres celestiales, aquellos que permanecen muy cerca de la gloria del Altísimo. No solo poseía una belleza extraordinaria, sino también liderazgo. Era admirado, seguido, honrado. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas, su mente rebosaba sabiduría, y su presencia brillaba con esplendor. Dios no creó el mal. Creó algo perfecto, reflejando su gloria. Pero fue dentro de esa perfección que nació la semilla de la corrupción. En el silencio del corazón de Lucifer, un pensamiento tomó forma: el orgullo. Empezó a encantarse más con su brillo que con la luz que venía del Creador. Lo que antes era un don, se convirtió en la trampa que lo conduciría a la caída. Su belleza, admirada por todos, se volvió el veneno que alimentó su vanidad. Y su deseo de ser exaltado lo consumió, lentamente, hasta hacerlo irreconocible delante de la santidad de Dios. Ese deseo distorsionó todo. Donde antes había luz, la sombra empezó a instalarse. Lucifer ya no se satisfacía con honrar a Dios, quería ser adorado. Dentro de él nació una ambición insaciable: ser exaltado por encima de todos, incluso por encima del propio Creador. En su interior declaró: subiré al cielo, pondré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Ya no quería reflejar la gloria divina, quería poseer una gloria propia. La adoración que antes dirigía a Dios, pasó a desearla para sí. En ese instante, la armonía celestial fue rota. Lucifer dejó de ser un siervo y se convirtió en un opositor. Pero no cayó solo. Arrastró consigo a una multitud. Un tercio de los ángeles, creados para alabar y obedecer, fueron seducidos por su mentira. Así comenzó la rebelión en los cielos. No fue un conflicto simbólico, fue una guerra verdadera, invisible a los ojos humanos, pero devastadora en el plano espiritual. Una guerra que separó eternamente a los que permanecieron fieles de los que eligieron rebelarse. Sin embargo, es necesario dejar algo muy claro: esta no fue una batalla entre iguales. Existe una idea repetida por siglos que muchos aceptan sin darse cuenta: la falsa imagen de que el bien y el mal libran una disputa equilibrada, como si Dios y Satanás estuvieran en lados opuestos de una balanza cósmica. Luz contra tinieblas, cielo contra infierno. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El Señor no tiene adversarios a su altura. Ninguna criatura, ni en los cielos ni en la tierra, se iguala a su poder. Dios no está intentando vencer. Él ya es victorioso. La noción de que el mal es necesario para contrarrestar el bien no proviene de las Escrituras. Esa idea nació de la imaginación humana, de la filosofía, de las narrativas cinematográficas, pero no del trono de Dios. Satanás no representa un lado opuesto al Señor.
No posee el mismo poder, ni la misma autoridad, ni la misma majestad. Es solo una criatura. Y ninguna criatura jamás podrá igualarse a su Creador. Cuando Lucifer cayó, no se convirtió en un oponente digno. Solo reveló su verdadera condición, una criatura que, al intentar exaltarse, selló su propia caída. Lucifer se convirtió en un enemigo derrotado en el instante en que se alejó de la luz. Desde ese momento, su destino ya estaba trazado. El libro del Apocalipsis registra lo que sucedió después. Una guerra estalló en el cielo. De un lado, el dragón y su ejército de ángeles rebeldes. Del otro, Miguel, el guardián del trono divino, el comandante fiel de las tropas celestiales. Él se levanta como defensor de la gloria de Dios, empuñando su espada flamígera, y convoca a los ejércitos del cielo. Los ángeles leales se alinean a su mando, preparados para la batalla más decisiva de todas. El enfrentamiento fue aplastante, pero el final ya estaba escrito. El dragón y sus aliados no resistieron. Fueron vencidos. Y no quedó más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, aquel que engaña a toda la humanidad, fue lanzado fuera. Él y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados de la presencia de Dios, arrojados a la tierra. El adversario fue derrotado, y con él, todos los que eligieron la rebelión. Lucifer jamás tuvo oportunidad frente al Creador. Su derrota era inevitable. Fue expulsado. Los que algún día habitaron la luz, ahora vagan en las sombras. Pero hay algo aún más revelador: Dios no descendió al campo de batalla. Él no necesitó moverse. Fue Miguel, con las huestes fieles, quien ejecutó la justicia. Esto revela una verdad poderosa. Para vencer a Satanás, el Señor ni siquiera necesita actuar directamente. Su autoridad es absoluta. La orden fue dada, y la sentencia cumplida. El juicio inicial fue el exilio. Fueron desterrados del cielo y lanzados a la tierra, junto con los demás ángeles caídos. Aquellos que antes brillaban en la gloria, ahora viven en tinieblas, intentando arrastrar a la humanidad al mismo abismo que eligieron. El ángel de luz pasó a ser llamado Satanás, el adversario. Pero es importante comprender algo que, muchas veces, pasa desapercibido. Satanás, los ángeles caídos y los demonios no son lo mismo. La Biblia los trata de forma distinta, y nosotros también debemos hacer esa distinción. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Son los que habitaron el cielo, creados para vivir en la gloria y servir al Señor. Estuvieron delante del trono, pero se rebelaron al lado de Lucifer. Cuando él cayó, ellos cayeron con él. No perdieron su esencia espiritual, ni su inteligencia o capacidad de actuar. Lo que perdieron fue el privilegio de permanecer en el reino de Dios. Pero eso no los transformó en demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? La Escritura no presenta una definición directa sobre su origen. Pero hay algo que sabemos con claridad. Los demonios son espíritus desencarnados. No pertenecen al cielo, ni están ligados a la tierra. Son entidades impuras, sin cuerpo físico, pero que anhelan habitar uno. Por eso, durante el ministerio de Jesús, Él los expulsaba de personas atormentadas, porque los demonios solo pueden actuar cuando logran alojarse en un cuerpo. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre poseído en la región de los Gadarenos, los espíritus que lo dominaban suplican: «No nos envíes al abismo». Imploran ser enviados a una piara de cerdos. Esa petición revela su condición. Vagan, buscan, y cuando encuentran oportunidad, se alojan.
Los ángeles caídos tienen una naturaleza diferente. No están en busca de cuerpos. Fueron parte del sistema celestial y aún conservan una jerarquía propia. No son errantes, son organizados. Poseen estructura, influencia y estrategia. El apóstol Pablo fue claro al afirmar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos principados son ángeles caídos. Operan con precisión, con mando. Su líder, Satanás, sigue ocupando su trono de tinieblas. Esta distinción es crucial. Mientras los demonios atacan a individuos, los ángeles caídos actúan en dimensiones más amplias, dominando sistemas, estructuras, reinos, gobiernos y culturas enteras. Pero aquí muchos se asombran. ¿Por qué Dios permite esto? Si ya fueron derrotados, ¿por qué siguen activos? La verdad es que no fueron aniquilados. Fueron lanzados a la tierra. Y desde entonces, el campo de batalla ya no es más el cielo. Ahora es aquí, donde vivimos. Existen explicaciones para esto, y la primera es comprender un principio fundamental. Los espíritus no mueren como muere la carne. Fue el propio Jesús quien afirmó que Dios es espíritu. Y cuando el Señor creó a los ángeles, Él los formó con naturaleza espiritual. Eso significa que no poseen cuerpos como los nuestros y, por lo tanto, no están sujetos a la muerte de la forma en que la conocemos. Satanás no puede ser destruido como se destruye un ser humano. No puede simplemente dejar de existir. Su esencia es espiritual, y el universo espiritual obedece a otras leyes, diferentes a aquellas que rigen la materia. Pero hay algo aún más profundo que debe ser revelado. Dios es justo, y en su justicia perfecta, nadie es sentenciado sin antes pasar por juicio. Aún no ha llegado el tiempo para ellos. Los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, no fueron creados como seres transitorios, sino como espíritus eternos. Y es por eso que el Altísimo, en su soberana paciencia, permitió que por un tiempo siguieran actuando, hasta el día señalado. Porque sí, hasta Satanás será juzgado. No por falta de pruebas, sino porque el juicio es parte del carácter divino. No es solo un castigo, es la proclamación pública de la verdad ante todo el universo. Es la manifestación visible de la justicia de Dios. El Apocalipsis habla sobre ese gran día. Un momento en que todo será revelado, donde nada quedará oculto, y cada criatura, celestial o humana, rendirá cuentas por sus actos. Nadie podrá alegar ignorancia, injusticia o abandono. Ese día aún no ha llegado, pero está determinado. Y vendrá. Entonces, ¿por qué Dios dejó vivir a Satanás? Porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Deseamos que el mal desaparezca de una vez. Pero el Señor no improvisa. Todo lo que hace es intencional. Cada momento, cada elección, cada batalla forma parte de un plan mucho mayor. En este plan, la paciencia de Dios no es debilidad. Es expresión de su amor y de su justicia. De la misma manera que Satanás fue expulsado, también será juzgado. Y no escapará. Pero el juicio vendrá en el tiempo determinado por el juez. Hasta entonces, caminamos con la certeza de que la justicia está en camino, porque Dios puede tardar a los ojos humanos, pero nunca falla. Esta es una de las verdades más poderosas. El control del universo sigue firme en las manos del Creador. Él eligió esperar el momento adecuado del juicio, mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar plenamente en su justicia. La victoria de Dios no se expresa por la destrucción rápida, sino por la redención completa. ¿Recuerdas a Job? Satanás solo lo tocó porque pidió permiso. Y aún así,
Todo lo que ocurrió sirvió para glorificar a Dios. Eso no es equilibrio entre fuerzas. Eso es dominio total. Soberanía absoluta. Nada, absolutamente nada, escapa a su control. Ni siquiera Satanás, con todo su odio, puede sobrepasar los límites que Dios permite. Pero hay una pregunta que inquieta a muchos. Si Dios ya sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta está en algo que Dios valora por encima de la obediencia forzada, la libertad de elección. Él plantó esa libertad en toda la creación, inclusive en los que más se alejaron de Él. El libre albedrío no es un permiso para pecar, es una marca del amor divino. Dios no nos hizo máquinas. No nos programó como muñecos, ni creó ángeles como autómatas sin voluntad propia. Él deseó que sus criaturas tuvieran el poder de decidir. Y sí, eso incluye a Satanás, a los ángeles que lo siguieron, a ti y a mí. Porque la gran verdad es que el amor solo puede existir donde hay libertad. El amor verdadero no se impone, no se exige, ni se fuerza. Por definición, debe ser elegido. Si Dios nos obligara a amarlo, Él no sería padre, sería un tirano. Por eso, cuando formó a los ángeles, les concedió libre albedrío. Y cuando Dios formó al ser humano, también le concedió esa libertad, porque lo que Él siempre deseó fue una relación genuina, y no una obediencia vacía. Eso significaba correr el riesgo de que alguien optara por alejarse, que una de sus criaturas dijera no al Creador. Eso fue exactamente lo que hizo Satanás. Y muchos, a lo largo de la historia, repitieron ese mismo gesto. Aún así, eso no alteró el plan original. Dios no retiró el don de elegir, porque incluso frente a la rebelión, el libre albedrío sigue siendo el único camino posible para el amor verdadero. Piensa en esto. ¿Cuál sería el valor de tu fe si dudar no fuera una opción? ¿Qué mérito tendría la obediencia si desobedecer no fuera posible? ¿Cómo podría existir amor auténtico a Dios si no hubiera otra elección? Dios no busca siervos que lo sigan por imposición. Él desea hijos que lo amen por decisión. Y es por eso que la libertad permanece, aunque a veces traiga dolor. Ni siquiera frente a la rebelión celestial Dios anuló el libre albedrío del universo. Hacer eso sería negarse a sí mismo. Porque Él es un Padre que ama con libertad y llama con ternura, nunca por la fuerza. El juicio aún no ha sido decretado porque, hasta el último instante, Dios ofrece a la creación la oportunidad de elegir. Él espera, porque el amor espera. Y el amor solo es verdadero cuando existe la posibilidad de rechazarlo. Imagina si Dios diera al ser creado el don de la elección, pero lo destruyera en el momento en que eligiera mal. ¿Habría justicia en eso? ¿Eso correspondería al carácter de Él? Surge entonces una de las cuestiones más delicadas de toda esta historia. ¿Puede Dios revocar aquello que Él mismo entregó? El libre albedrío no es una idea teológica decorativa. Es parte esencial del plan divino. Si Dios hubiera eliminado a Satanás justo después de su decisión de rebelarse, habría cancelado, en la práctica, la libertad que Él mismo ofreció. Sería como decir, puedes elegir, pero si no haces lo que yo quiero, serás destruido inmediatamente. Eso no es libertad. Eso sería manipulación disfrazada de elección. Y aquí muchos se confunden, esperando que Dios actúe como un juez terrenal, que juzga con prisa, castiga con velocidad y resuelve el mal de un solo golpe. Pero Dios no piensa como los hombres. Su justicia no es precipitada. Su santidad no es impaciente. Él no actúa por impulso. Su juicio es intencional, con propósito eterno. Por eso, Él no exterminó a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron. Porque si hiciera eso, anularía el propio sentido del libre albedrío. ¿Qué valor tendría la libertad si cada elección errada resultara en destrucción instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo afrontan. No porque las apruebe,
sino porque es fiel a lo que él mismo estableció. Este es uno de los misterios más difíciles de aceptar. La libertad que Dios concede también puede generar caos. Y aún así, Él sigue ofreciendo esa libertad, porque su amor no busca controlar, sino transformar. Y la verdadera transformación solo ocurre cuando alguien elige a Dios por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera acabado con Satanás en el mismo instante de la rebelión, el resto de la creación no habría aprendido nada. Sentiría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, pero no amor. El castigo inmediato generaría silencio, pero no santidad. Sumisión forzada, pero no redención. Y Dios no desea un cielo habitado por seres obedientes por miedo. Él sueña con un reino lleno de hijos transformados por la gracia. Por eso, sí, puede haber un propósito oculto en todo esto. Satanás puede estar sirviendo como herramienta dentro del plan mayor. Esa idea puede parecer difícil de aceptar, pero está en las Escrituras. Y cuando ves todo con los ojos del Espíritu, algo comienza a tener sentido. Incluso en rebelión, Satanás termina cumpliendo un papel dentro del plan de Dios. No porque el Señor apruebe o acepte el mal, sino porque Él es tan soberano que transforma hasta los ataques del enemigo en instrumentos que cooperan con su gloria. Y el mayor ejemplo de eso es Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás se hizo presente. No como aliado, sino como piedra en el camino, como prueba, como parte del fuego que refina. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. Y allí, por 40 días, enfrentó al tentador. Satanás se acercó cuando él tenía hambre. Ofreció pan, ofreció poder, ofreció fama. Todo aquello que el mundo idolatra, lo puso delante del Hijo de Dios. Pero Jesús no cedió. Respondió con la palabra, resistió cada ataque y permaneció inquebrantable. Allí quedó claro, Él era el único digno. Solo quien vence la tentación puede cargar los pecados del mundo. Para salvarnos, Cristo necesitaba vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros sería capaz de vivir. Y después, entregarse en sacrificio, tomando sobre sí nuestras culpas. Al derrotar al tentador en el desierto, Él no solo resistió al mal, selló su autoridad. Mostró que hambre, gloria y poder no eran suficientes para desviarlo de su misión. Y en los últimos días de su camino aquí, Satanás volvió a aparecer. Esta vez, entró en el corazón de Judas, el discípulo que traicionaría al Maestro por algunas monedas. Fue a través de él que la cruz se acercó. La Biblia dice con claridad, Satanás entró en Judas, aquel que era del grupo de los 12. Fue él quien plantó la traición. Fue él quien llevó al Salvador al Gólgota. Pero aquí está el punto más impactante. ¿Cómo podría Jesús morir por los pecados de la humanidad si nadie lo entregara? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Y cómo habría redención sin la cruz? Una vez más, lo que era obra del enemigo fue absorbido por el plan de Dios. No porque el mal se convierta en bien, sino porque el bien absoluto es capaz de usar hasta lo peor para cumplir su voluntad. Dios permitió que Satanás continuara existiendo porque, incluso en su maldad, él terminó sirviendo, sin querer, a un propósito eterno. Eso no lo hace obediente. Solo lo confirma como un adversario ya derrotado, que, sin darse cuenta, colabora con aquello que intenta impedir. Y aquí está una lección poderosa. Nada de lo que el enemigo hace contra ti escapa al control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser resignificado. Todo puede ser usado. El propósito de Dios es perfecto. Incluso aquello que hoy parece cruel o sin sentido puede, con el tiempo, revelarse parte de algo mayor. En esas heridas profundas, en los momentos en que te preguntaste dónde estaba Dios, Él estaba ahí. Silencioso, pero presente. Actuando detrás de las lágrimas, usando el dolor para moldear una historia que aún no ha terminado.
¿Cuántas veces has vivido algo que, en el momento, parecía injusto? Pero después te diste cuenta que fue justamente eso lo que te trajo hasta aquí. El dolor no te impidió. Te moldeó. Te empujó hacia el centro de la voluntad de Dios. Y aquello que parecía el final fue solo el comienzo de una nueva etapa. El enemigo hiere, pero Dios transforma. Y existe una palabra que atraviesa toda la Escritura. Una palabra que define el carácter de Dios, por encima de cualquier trono, por encima de cualquier sentencia, por encima del mismo cielo. Esa palabra es amor. Jesús explicó esto en una de las parábolas más conmovedoras de todas, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos, impaciente, pidió su herencia antes de tiempo. Partió, se fue lejos, desperdició todo, cayó en el fondo del pozo. Pero aún así, cuando decidió volver, el padre no lo rechazó. Ya lo esperaba desde lejos, con los brazos abiertos, con el corazón lleno. Ese es nuestro Dios. Y aquí surge una pregunta que mueve el alma. ¿Será que ese mismo amor se extendió también a los ángeles caídos? No sabemos. La Biblia no afirma si ellos tienen oportunidad de arrepentimiento, pero muestra algo importante. No fueron destruidos. Fueron expulsados, sí, pero siguen existiendo. Y eso, por sí solo, ya dice mucho. Porque si Dios fuera solo justicia inmediata, el juicio habría sido fulminante, definitivo, en el mismo instante. Pero no fue así. Dios eligió esperar. Eso es compasión. Es paciencia. Es amor. Tal vez todo eso junto. Porque el amor de Dios no está limitado a los que aciertan. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y continuó, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios no cancela a quien falla, porque su amor no depende del desempeño. Su amor transforma. Y para transformar, muchas veces, es necesario esperar. Hablamos de la paciencia de Dios, del amor que soporta, de la justicia que no es impulsiva. Pero eso no significa que el juicio no vendrá. Vendrá. Dios no es indiferente al mal. Él no ignora la rebelión. Él solo tiene un tiempo correcto para todo. Un tiempo que no falla. La Biblia es clara. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los lanzó a prisiones de tinieblas, donde esperan el juicio. No están libres. Están reservados. No olvidados. Ni absueltos. Dios no juzga sin tribunal. Y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es Cristo. Y su sentencia será definitiva. En Apocalipsis 20, Juan ve la escena, el gran trono blanco, los libros siendo abiertos, las almas de pie. Cada uno siendo juzgado según sus obras. Esto no es una metáfora. Es una promesa. Y también una advertencia. Satanás, los ángeles que lo siguieron, y todos los que eligieron las tinieblas en lugar de la luz, serán juzgados. Pero existe algo que cambia todo. El fin no es solo castigo. El fin es restauración. Dios no quiere solo aniquilar el mal. Él quiere restaurar lo que se perdió. Corregir lo que se distorsionó. Curar lo que fue herido. El juicio de Dios es la expresión de la justicia santa. Es el momento donde todo será expuesto. Donde todo lo que fue torcido será enderezado. Donde toda rodilla se doblará. Y ese día vendrá. Satanás no escapará. Aquel que dividió, destruyó, mató y engañó será derrotado, públicamente, eternamente, definitivamente. Después de todo esto, después de entender por qué Satanás aún está vivo, porque Dios no lo destruyó, y porque hasta el caos puede servir a un propósito superior, queda una verdad que necesita habitar tu corazón. La victoria ya está escrita.
No estamos esperando para ver quién gana. Dios ya venció. En la cruz, Jesús no solo derrotó el pecado. Él aplastó al enemigo. Satanás ya está vencido. Él solo está esperando su sentencia final. El mundo puede parecer sombrío. El mal parece poderoso, pero todo esto es pasajero. Nada de esto cambió el desenlace de la historia. Cristo reina. Su trono es firme, inamovible. Su promesa es segura, infalible. Y tú, si estás en Él, participas de esta victoria, no como mero espectador, sino como heredero, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó con la pregunta ¿por qué Dios no mata a Satanás?, nos condujo a una verdad aún mayor. Dios no destruyó al enemigo porque tenía un plan. Un plan que revela su amor, su paciencia, su justicia perfecta y su dominio absoluto. Y ese plan todavía está en acción. El juicio vendrá. La restauración será plena. El reino de Dios será establecido para siempre. Toda lágrima será enjugada, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar, y lo va a terminar en victoria. Amén. Si este video te ayudó a entender mejor el plan de Dios, deja tu like para que alcance a más hermanos en la fe. Comparte también con tus familiares y amigos. Que Dios los bendiga.